Ok, entonces la intención es que conversemos hoy sobre ciertos aspectos de la parte de pelvis blanda que igualmente van a ser necesarios que lo tengamos presente en el momento en el cual estamos en la guardia. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido a los que ya han hecho guardia? ¿Pudieron participar en algo? Sí, sí. Me han dicho que ha habido un poco de ingresos, pero bueno, dentro de lo que cabe, por supuesto, recuerden que así se da viendo, se aprende, tanto lo bueno como lo que no se debe hacer, ¿de acuerdo? Entonces, evidentemente, eso es parte de este mismo proceso de aprendizaje. Entonces, cuando colocamos a la paciente en posición de litotomía, con lo que nos vamos a conseguir es justamente con la osteotomía, que como mencionábamos entonces, las tuberosidades isquiáticas la dividen en dos triángulos, ¿verdad? Un triángulo anterior y un triángulo posterior. Evidentemente, en el triángulo anterior, la protagonista va a ser la vulva, con sus diferentes elementos, de los cuales se encuentran cuáles. Parte del clítoris. ¿Qué más? Entonces, si bien con la inspección, si vuelo de pájaro, no ve si de repente hay alguna anormalidad o no, recuerden que entonces hay que estar pendiente, por supuesto puede haber algún tipo de lesión asociada con una infección de transmisión sexual, ¿okay? Y sobre todo, bueno, por lo menos lo que normalmente es más vinculante, que si es las lesiones por virus de papiloma humano, ¿okay? O la presencia también de la posibilidad de que haya lesiones herpéticas, ¿okay? Herpes en fase aguda es una indicación formal de cesárea, ¿de acuerdo? Entonces, importante siempre hacer la inspección de la vulva para ver si hay algo que nos está llamando la atención. Si por el contrario hay algo anatómico ya previo, ¿verdad? Puede ser una herniación, una lesión quística, dentro de las cuales, ¿cuál creen, han escuchado que sea uno de los quistes más frecuentes que se encuentra en la vulva? El quiste de la glándula de Bartolini, que no necesariamente tiene que ser un proceso agudo, infeccioso, reservado. Igualmente se puede obstruir el proceso de excreción y con esto entonces acumular secreciones y eventualmente generar entonces la presencia de un quiste en la glándula de Bartolini. Por otra parte, también ya en personas de edad un poco mayor, generalmente podemos encontrarnos también con un síndrome varicoso vulvar importante, ¿de acuerdo? Entonces, atentos con esto porque evidentemente, dependiendo de la magnitud, inclusive pudiera ser hasta una indicación para realizar una cesárea, para que si de repente es un feto voluminoso o es poco distensible el periné, entonces pudiera haber un desgarro que genere entonces posteriormente un problema de sangrado, inclusive a veces puede ser un poco complicado para el coito. Bueno, ¿qué otra cosa se les ocurre que pudiera haber por aumento de volumen en la vulva? Bueno, prolapso no necesariamente porque generalmente se observa en un grupo de edad que normalmente no consideramos que esté embarazada, ¿no? Pero obviamente puede haber ya de por sí, por los mismos cambios fisiológicos que se presentan, el tejido está un poco más distensible y puede hacerse entonces lo que pudiera parecer un prolapso, ¿verdad? Pero asociado con debilitamiento de los tejidos que podría haber. Pudiera tener posteriormente también una complicación terciaria, ¿de acuerdo? Entonces, ojo con eso, ¿bien? Y bueno, y así podríamos mencionar todos los diferentes aspectos, pero lo importante es que cuando coloquemos la paciente en posición de lipotomía, no es que se van a ir directamente a hacer un tacto o a colocar un espéculo, una inspección en la vulva, ¿ok? Porque podemos encontrarnos con muchas sorpresitas
que pasan desapercibidas. Estamos haciendo el énfasis, es porque evidentemente ha pasado. ¿Okay? No es el cuento de la cripta, entonces es importante que lo tengamos presente. Y bien, recordemos entonces que la piel que recubre la vulva es prácticamente la misma piel que tenemos en todo el cuerpo, hasta que parte. Hasta la zona de transición. ¿Qué estructura de la vulva? Con el borde llega a los labios mayores empieza a cambiar de... Bueno, más que los labios mayores, ¿okay? Los labios menores. Entonces allí, evidentemente, vamos a pasar del estrato que sea plano estratificado, queratinizado, a mucoso, ¿verdad? Y entonces, evidentemente, vamos a observar ciertos cambios. De hecho, en los labios menores, en la cara interna, puede haber como unas perlitas que en muchas oportunidades son confundidas con lesiones por BPH. ¿Okay? Y eso es prácticamente el equivalente a lo de la parte de la corona del glande. ¿De acuerdo? Entonces, eso no tiene nada que ver con virus humano y bueno, más de una paciente le han colocado tratamiento para eso y evidentemente ha sido una ignorancia en ese sentido de algo que es anatómico y completamente esperado. ¿De acuerdo? Bien, ya que mencionaron el introito, entonces es importante, ¿verdad?, tener presente el hecho de que cuando se presenta ya esa última parte de la segunda etapa, el explosivo, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo la clase con el doctor Nicolillo? Ya fueron parte de la historia, ¿ok? El doctor Nicolillo es uno de los fundadores de esta cátedra y bueno, somos quizás la única cátedra que pudiera decir que todavía tiene poder jactarse de que uno de sus fundadores aún es un docente activo, pues, ¿ok? Y bien, entonces cuando les hablaba del explosivo, ¿verdad? Obviamente mencionábamos lo de la disposición del periné y lo importante entonces que se haga lo que se denomina la maniobra de Finkel. ¿Qué les digo con respecto a eso? Yo, Rafael. Confundidos. Esa clase, sí. Ya, ok. Es que no colocaron, pensé que iba a ser el doctor Rodríguez que me iba a dar la clase. Bueno, entonces, y el doctor Rodríguez no les mencionó nada con respecto a la maniobra de protección del periné. Creo que sí, no es que se coloque una gasa en el periné para evitar que cuando vaya el expulsivo no se desgarre. Y hay que empujarlo como posterior para evitar el desgarre. Para hacer una salida controlada y que se no se vaya a desgarrar. Muy bien. Eso es lo que se denomina la maniobra de Finkel. ¿Okay? Perfecto. Entonces, obviamente va a depender de la distensibilidad de ese introito y a su vez la necesidad de requerir, de decidir la realización de una episiotomía. Bien, entonces entra parte de lo que el doctor el doctor Isuti les conversaba con respecto a violencia obstétrica, con respecto a violencia obstétrica y la episiotomía. Bien, cuando yo era residente, allá entonces, resulta que a toda primigesta e inclusive segunda gesta se le hacía episiotomía de rutina, ¿ok? Sí, está viendo mucho. Mientras que ya eso entra exactamente en este momento dentro del contexto de violencia obstétrica. Entonces, obviamente, es seleccionada, de acuerdo con los criterios individualizados, los que se está presentando en ese momento. Recuerden siempre informarle a la usuaria el requerimiento que se va a realizar esta intervención en su periné, ¿okay? Y que obviamente ella en ese momento no lo va a poder expresar en escrito porque no, bueno, estamos en una situación dinámica, pero tiene que quedar claro que ella estaba informada con respecto al hecho del requerimiento de la realización de esta incisión, ¿verdad? Una incisión que lo que más frecuentemente ocurre es que se haga medio lateral, ¿de acuerdo? Medio lateral.
Jorge, hola. ¿Señor Magali de la comunicación? Ok. Ustedes van adelante para la escuela, ¿verdad? Sí, esto, hay que activarlo, ¿no? Ok, entonces lo que nos recomienda esa revisa es la asesoría medio lateral, que dependiendo de cuánto sea su profundidad, entonces podemos afectar lo que se denomina solamente el plano superficial del perimento, donde van a estar entonces involucrados el transverso superficial, el bulbo cavernoso y el isquio cavernoso, ¿de acuerdo? O si después entonces nos vamos un poquito más adentro, entonces se va a afectar el transverso profundo del perimento. ¿Bien? Entonces, allí en la episiotomía, de todas maneras, posteriormente van a tener una clase sobre eso, se involucra piel, mucosa vaginal, tejido cerebral subcutáneo y plano muscular. ¿Okay? Entonces, dependiendo de cuánto sea el corte, podemos tener un plano inicial, superficial, donde está el transverso superficial del perineio, el bulbo cavernoso, lo que básicamente se va a afectar en esa primera instancia, y el transverso profundo, que ya sí se hace un poco más profunda la incisión. ¿De acuerdo? Y bien, mientras más profunda y más músculo se comprometa, más sangre. ¿Ok? Entonces, también pendientes con eso, porque evidentemente, pues, la mayoría de las usuarias nos vienen ya con un compromiso de la hemoglobina importante. ¿Bien? Entonces, tenemos que tratar de ahogarle el mayor número de glóbulos rojos posible. ¿De acuerdo? Porque si no, entonces se nos puede descompensar. Y no necesariamente, anteriormente los conceptos eran un poco rígidos con respecto a lo que era el volumen de sangre que necesitaba perderse para que hubiera lo que se denomina una hemorragia por parto, una hemorragia puerperal, ¿verdad? Y ya eso ha sido objeto de diferentes actualizaciones. De hecho, la actual nos menciona que entonces es cualquier volumen sanguíneo que pueda generar repercusión hemodinámica en esa usuaria. ¿De acuerdo? Porque obviamente no es lo mismo alguien que tenga 13 gramos de hemoglobina, perla 500 cc, a alguien que tenga 9 gramos de hemoglobina y pierda 500 cc, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y entonces ya de hecho, a pesar de que no sé si el doctor lo mencionó ayer, normalmente con el parto se dice que se pierde 1500 cc de sangre, ¿verdad? Ya actualmente, la última actualización que se hizo el año pasado, se establece que ya con un volumen de pérdida de 300 cc hay que poner las alarmas, ¿ok? Hay que prender las alarmas porque esa paciente se nos puede compensar. ¿Estamos claros? Bien. Lo otro que tenemos que tener presente entonces es que si bien lo que hemos estado conversando es con respecto al triángulo anterior, el triángulo posterior igualmente puede afectarse con el expulsivo, en donde pueden haber desgarros, 3 o 4, entonces nos van a comprometer también el esfínter o inclusive la mucosa rectal anal, ¿ok? Entonces, pendientes también con eso. Eso es otra clase que ya posteriormente se las irán a dar. Entonces, fundamentalmente, esto es lo que necesitamos tener como información del perimento. Bien, atentos con la vulva. Luego, entonces, el límite entre la vulva y la vagina, ¿quién lo da? Obviamente, probable que ya en este momento tengamos carúnculas lineales, aunque evidentemente puede haber química complaciente dando esa percepción de integridad. ¿De acuerdo? Entonces también forma parte de todos estos elementos anatómicos que pueden comprometer la distensión y la salida
de esa cabeza, como decía, era lo que más frecuentemente está presente, ¿verdad? Y con esto el expulso. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿cuáles son los órganos genitales internos femeninos? Okay. ¿Y los ovarios y el útero tienen el mismo origen embrionario? ¿Cómo así? No es rico, se lo dije en ginecología, así que no se pasen. No tienen el mismo origen, ¿ok? Tienen el mismo origen. Tenemos que la gónada, en este caso la gónada femenina, va a provenir de un reborde caudal, un reborde posterior que tiene el embrión, ¿verdad? Mientras que el útero va a provenir de los conductos, ¿cuál? Para mesonéfricos. Los conductos paramesonéfricos de Miller, ¿ok? Entonces, resulta que ellos van a tener una porción que va a quedar libre, que va a ser entonces la capa de Fallope, una porción que se une en línea media para constituir el útero y junto con la interacción con el seno urogenital, entonces va a constituir la vagina. ¿De acuerdo? ¿Qué recuerdan de la vagina? ¿Qué recuerdan de la vagina? Un paso actual protegido por otra vida por que tiene un fondo y parte y también tiene un introito que es comunicación con el El bulo. Justamente recuerden que estamos imitándola con el camino. Ok, muy bien. Y con respecto a su, dijiste que era virtual, muy bien, pero igualmente tenemos que decir que es única, ¿verdad? Porque si bien es un cilindro, ¿ok? Que en oportunidades, como parte de lo que se denomina las malformaciones mendelianas, pudiera estar tabicado, ¿de acuerdo? Entonces, pendientes con eso cuando hagan el tacto, porque pueden encontrarse que hay una doble. Ok, muy bien. Y ¿qué otra cosa? Es importantísimo con respecto a lo que es la parte obstétrica. Que tiene que ver con esa virtualidad. que es bastante elástica. Ajá. Que las paredes son como plegadas, ¿verdad? Tenemos unas paredes que son plegadas, que tienen una capacidad de distensión como para permitir que por ahí, por ese pasaje, pase un monstruo ahí hasta de 5 kilos y más, ¿no? ¿Ok? Entonces, imagínense qué cantidad de la posibilidad de distensibilidad que puede tener la vagina, ¿ok? Que obviamente también está recubierta con un epitelio eréctil. Cilíndrico, ¿qué cilíndrico? Igualito que el de la vulva, ¿ok? Lo queratinizado, el cual inclusive se va a extender hasta la parte externa del cuello uterino, ¿ok? A coincidir con ese mismo epitelio. Bueno, muy bien. Y que evidentemente entonces, que ya como tal, no tiene glándulas, pero sí es capaz, pues, de que tiene un órgano muy importante de generar un trasudado, ¿verdad? Que va también a formar parte, inclusive en el embarazo va a generar entonces lo que puede ser una leucorrea fisiológica que en oportunidades es confundida con flujo patológico. ¿Okay? Entonces hay que estar pendiente con respecto a eso, ya que el embarazo de por sí puede haber secreción vaginal fisiológica, ¿okay? Flujo fisiológico completamente. Y entonces, hacia el fondo decíamos que se encontraba el cuello. Y acá, evidentemente, pues, es uno de los elementos que es importante, como les decía en la primera clase, que estén atentos con el tema de que, sobre todo en la admisión
aprovechen de hacer los tactos para que puedan diferenciar cómo van cambiando el cuello uterino, ¿de acuerdo? Porque justamente pues no es lo mismo el cuello que nos vamos a conseguir en una paciente ginecológica, en una paciente embarazada que sea su primera barriguita o una multípara, ¿ok? Y entonces es necesario, es importante reconocer eso, sobre todo porque uno de los problemas que puede ocurrir durante el embarazo es el trabajo de parto pretérmino. Y entonces tenemos que reconocer cómo es la longitud del cuello uterino para decidir entonces si esa usuaria es candidata a que se realice una intervención que se llama cerclaje uterino. ¿De acuerdo? Lo cual va a permitir entonces hacer con una hiladilla el cierre de ese cuello y tratar de llevar el embarazo a lo más cercano posible al término. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que igualmente ya para el momento del tercer trimestre, ya cercano al momento del parto o en la situación de parto en sí, entonces hay que estar atentos a ciertas características del cuello que en conjunto se van a denominar como la categorización de Bishop. ¿Comentó algo el doctor de Bishop ya? ¿Sí o no? Si no, igual el doctor Cherry, cuando les dé inicio del parto, le va a comentar al respecto. ¿Okay? Pero entonces, ahí tenemos 5 aspectos, de los cuales 4 van a ir en relación con el cuello uterino. Lo primero es la longitud. Lo segundo es la posición. Lo tercero es la consistencia. Y lo cuarto es la permeabilidad. ¿Okay? El quinto elemento que contempla Bishop es cómo está ubicada la cabeza con respecto a los planos de Hodge que estuvimos viendo el viernes, ¿okay? O lo que usan los gringos, que es la escala de Lee. Pero bueno, nosotros hablamos con plano de Hodge y los 4 planos que estuvimos conversando. Bien, entonces, con respecto a estas características del cuello, lo primero que tienen que tener presente es ya introyectar cuánto es 4 centímetros. ¿De acuerdo? Ya que normalmente en condiciones ginecológicas vamos a tener que el cuello va a estar alrededor de 3 o 4 centímetros. ¿Bien? Y de la misma manera, en el primer trimestre, inclusive en la primera mitad del segundo trimestre, es posible que esto sea las mismas dimensiones que se mantengan. Sin embargo, ya posteriormente el cuello puede comenzar a cortarse, ¿okay? Y eso es parte, por supuesto, de esos mismos cambios fisiológicos que van a estar ocurriendo junto con el resplandecimiento, ¿verdad? Pero que si se acelera el proceso, entonces puede comprometer la estancia del feto en el útero y generar entonces lo que se llama una amenaza o un trabajo de parto pretérmino. ¿De acuerdo? Entonces lo importante es que, eso sí, el orificio cervical externo permanezca cerrado. ¿Bien? Entonces, lo primero, como les decía, es la longitud. Y lo segundo va a ser la posición. ¿Okay? La posición, entonces, puede estar lo más frecuentemente. ¿Cómo es lo más frecuente que esté la disposición del útero en la pelvis? En anteversa flexión. ¿Okay? En anteversa flexión. Y eso significa que entonces el cuello va a estar hacia la parte posterior, hacia el fondo del saco posterior. ¿De acuerdo? Ese cuello entonces va a ir avanzando hacia adelante y puede estar central o puede estar anterior. ¿De acuerdo? La consistencia, obviamente, ¿cómo es normal la consistencia del cuello? Parecido a lo que es la punta de la nariz. ¿De acuerdo? Y entonces eso se va a ir resplandeciendo, por ejemplo, pues, de la acumulación de agua secundaria a los cambios hormonales que tenemos en el embarazo, para le va a hablar entonces con el doctor Jesús. Y la doctora Vanessa, creo que también nos ha comentado respecto a esto. Y entonces,
eso va a hacer, pues, que esa tendencia que normalmente conseguimos en el mundo. Y lo otro es, ¿qué cosa? Que hablamos de longitud, de posición, de consistencia, que nos falta. Permeabilidad. Y la permeabilidad. ¿Okay? La permeabilidad. Muy importante porque entonces cuando ya haya actividad uterina normal, es decir, cuando haya una dinámica uterina con contracciones regulares, rítmicas y dolorosas, entonces allí vamos a encontrar que el cuello va a modificarse. Y esas modificaciones van entonces a generar que el cuello vaya ocurriendo lo que se llama el borramiento, que como mencionamos en la clase pasada, ¿verdad? Va a permitir que se acorte hasta que se una el orificio cervical interno con el externo y hablemos entonces de la dilatación. ¿Okay? Entonces, en principio, se va a permeabilizar solamente el orificio cervical interno, luego va orificio cervical externo canal, hasta que podemos entonces franquear el orificio cervical interno, ¿ok? Con un solo dedo, posteriormente los dos dedos, continúa avanzando hasta que por fin entonces ya ocurre esa telita que hablábamos, ¿verdad? Y comienza a hacer la dilatación hasta que alcancemos los 10 centímetros, que es lo que se denomina dilatación completa. ¿De acuerdo? Entonces, generalmente, y sobre todo en las usuarias que ya han tenido un primer embarazo, ya cercano al término vamos a conseguir lo que se denomina el cuello maduro, ¿okay? Cuyas características van a ser que es un cuello centrado, corto, blando y permeable a los dedos. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos las 4 características físicas que hemos estado mencionando, ¿verdad? Solo se lo menciona cuello maduro. Después del cuello, ¿con qué nos encontramos en ascendiente? Ajá, pero entre el cuello y el cuerpo, ¿qué tenemos? ¿Cómo se denomina esta parte aquí? ¿Nadie se acuerda? ¿Cómo se llama esa cosa delgada que hay en la península de Paraguaná que une el estado con la cabecita? El hígado. Muy bien. Eso en el útero no grávido, ¿ok? Pero durante el embarazo, entonces en esa zona va a pasar a tener una transformación para convertirlo en segmento, ¿ok? Y eso es una zona súper importante porque ahí es donde vamos a hacer la histerotomía, es decir, la incisión en el útero, junto con la laparotomía, que son las dos intervenciones, con las dos incisiones que se hacen en la cesárea para la extracción del producto de la concepción. ¿De acuerdo? Entonces, en ese segmento, pues, vamos a tener que no solamente nos sirve para hacer la histerotomía, sino también para que se active lo que se denomina, tenganlo ya presente allí para cuando el doctor Néstor les hable de fisiología de la contracción, el reflejo de Ferguson, ¿okay? Donde por distensión mecánica va a haber entonces un asa larga que va a activar arriba del hipotálamo para que se produzca entonces la activación de los núcleos. ¿Cómo se llaman los núcleos cuando se produce la oxitocina? Ay Dios, tarea. Se van a revisar todo lo que implica, por supuesto, lo que implica oxitocina, que es la manera como se libera, de dónde se produce, en qué consiste, porque eso es parte importante de esta educación, muchachos. Bueno, bien, entonces obviamente se activan los núcleos hipotalámicos para que pueda producirse la oxitocina, que después se deposita en el cual lóbulo del hipófisis. Se les quedó fisiología ya y entonces, ¿vale? ¿no? En el lóbulo posterior, ¿ok? En el lóbulo posterior del hipófisis. Bien. Y entonces, acá, pues, se libera la oxitocina que va a llegar al útero, va a llegar entonces a todo lo que es el entramado endometrial para generar junto con el asa corta, lo que es la estimulación
del triple gradiente de contracción, y con esto entonces se va a generar esa actividad uterina involuntaria que nos va a llevar a todas esas modificaciones que estuvimos conversando en la primera etapa del trabajo de parto, hasta que llega entonces a la dilatación completa y se suma ya el flujo voluntario. ¿Ok? Entonces, bueno, todo esto, el mecanismo hace que, por supuesto, entonces la disfunción mecánica por la presentación o por la bolsa de agua vaya generando ya esa actividad a nivel del segmento uterino y pueda entonces contribuir a la producción de la oxitocina y por ende a esta actividad muscular. ¿Bien? Ok, entonces seguimos avanzando, a ver si tenemos el cuerpo. Bien, entonces en el cuerpo tenemos que hay 3 capas, ¿verdad? De adentro hacia afuera. ¿Cuáles son? Ajá, muy bien. Ajá, perimetrio. ¿Ok? Todos terminan con metrio. El endometrio, que obviamente durante el embarazo va a determinarse como deciduo, ¿ok? Pasas a un proceso de decidualización, ¿de acuerdo? Entonces, allí fundamentalmente él está haciendo nada, porque básicamente pues solamente la zona que interactuó con la parte de la anidación del huevo cigoto, entonces generó lo que se denomina el citotrofoblasto y con esto entonces la formación de la placenta, ¿de acuerdo? Pero el resto está allí haciendo nada durante todo el embarazo. Bueno, a veces echa broma un poco en el primer trimestre, ¿ok? Ya que puede desprenderse un sangrado que entonces muchas veces las usuarias interpretan como menstruación y sin embargo pues preñarse hasta ahí cuando avanzado el embarazo. Bien, luego viene entonces el músculo. ¿Qué músculo es el útero? Está constituido por qué tipo de músculo? Músculo liso. Músculo liso. Y particularmente en el útero es importante destacar el hecho de que está distribuido a manera de un entramado, ¿okay? Y ese entramado va a denominarse entonces ligadura espinal, ¿okay? Además, este entramado permite o favorece que lo que llamamos el triple gradiente de contracción haga que entonces descienda desde la parte del fondo hacia el cuello la actividad uterina. Pero también en el momento en el cual ocurre ya el nacimiento del bebé y el alumbramiento, la tercera etapa, entonces se contrae, porque recuerden, ya todos tuvieron la oportunidad de ver la placenta. ¿No? Bueno, cuando la vean estén pendientes todo el diámetro que implica eso, ¿ok? Y toda la superficie cruenta que eso va a generar en el útero, ¿ok? Y evidentemente entonces necesitamos que eso se contraiga para evitar la pérdida sanguínea, porque la pérdida sanguínea sea algo fisiológico que pueda tolerar el usuario, ¿ok? Entonces, eso se va a denominar ligaduras vivientes espinales. De esa manera como están establecidas las fibras que permite contraer para entonces coartar los vasos sanguíneos, los arcuatos, y así entonces disminuya la pérdida sanguínea. ¿De acuerdo? Por eso entonces, cuando nazca el bebé y ya haya ocurrido el alumbramiento, al palpar el hipogastrio van a sentir como una pelota dura, como tipo una bola criolla, ¿ok? Que eso se denomina entonces globo de seguridad espinal. ¿De acuerdo? Perdón, doctor. Lo que se denomina el anillo de seguridad. El útero no tiene algún... O sea, me refiero a un mecanismo reflejo después de la expulsión. No sé exactamente a qué se refiere. Lo cierto es que acá, ¿verdad? En la parte del istmo, que en lo que es la unión del segmento con el miometrio, allí queda como un escalón, ¿ok? Y eso nos genera a veces un anillo cuando hay un momento importante que es la ruptura inminente del útero, pero anillo de seguridad, así como lo mencionan,
O sea, es que literalmente, bueno, lo que nos explicaron allá en la misión, no fue ningún doctor, fue que era como que un anillo que cerraba el útero y pues no dejaba salir nada. O sea, que creo que eso se está explicando, o sea, Pero que no sé por qué no dijeron al nicho. No se le dieron anillos de seguridad. De hecho. Globo de seguridad. Globo de seguridad. ¿Okay? Y bueno, eso lo vamos a sentir como una bola dura del cuerpo de nuestro. Y bueno, como decíamos, la capa más externa, el perímetro, que también se reconoce como peritoneo visceral, ¿verdad? Ese peritoneo visceral obviamente se extiende hacia la pared pélvica en lo que se denomina el ligamento ancho. Bien, entonces tenemos que estar muy pendientes, ¿verdad? Cuando sobre todo en el momento en el cual entre no necesario, porque cuando se hace la esterotomía se puede prolongar la incisión. Por eso esa incisión, esa esterotomía, no puede ser transversal, no puede ser completamente plana. ¿Okay? Tiene que ser semicurva, que es lo que se denomina entonces la incisión de Kerr, ya que si ella llega a prolongarse, la idea es que se prolongue hacia arriba, no hacia los ligamentos anchos, porque allí entonces puede comprometer la arteria uterina. ¿Okay? Y además de eso, si se hace un gran hematoma y cuesta hacer el procedimiento de la ligadura y tal, entonces se puede afectar otra estructura que vamos a hablar de otra. Seguimos entonces ascendiendo y nos vamos a encontrar con las capas hepalógicas, las cuales evidentemente desde el punto de vista estético no tienen mayor relevancia, más allá del hecho de que evidentemente para que todos estuviéramos aquí presentes, esas trompas tuvieron que haber estado nené, ¿ok? Tuvieron que haber estado súper permeables, la superautopista, porque recuerden que el espermatozoide, ese espermatozoide ganador fue depositado aquí en el fondo de saco posterior. Tuvo que ascender el cuello, pasar por el cuerpo, haber seleccionado la trompa en donde realmente coincidió con la ovulación para conseguirse entonces con el óvulo liberado acá a nivel de la ampolla de la trompa falópica. Ocurre aquí entonces la fecundación y luego de eso echa para atrás y se regresa para que en aproximadamente unos 6-7 días volver a llegar nuevamente acá al fondo uterino y que ocurra entonces la anidación. ¿De acuerdo? Entonces, si esa trompa tiene algún tipo de obstrucción, está comprometida por inflamación, la permeabilidad no es la corresponde, entonces en cualquier segmento se puede quedar ese óvulo fecundado. ¿Okay? Y eso es lo que se conoce como ¿qué? Como un embarazo. Eso le hablará el doctor Rodríguez oportunamente. Pero bueno, fuera de eso, realmente no tenemos mayor relevancia con respecto a los trompas del embarazo. Y finalmente hemos llegado entonces al ovario. ¿Okay? El ovario tiene una doble función: la función endocrinológica y la función reproductiva. ¿Okay? Y evidentemente, ciclo a ciclo, mes a mes, como lo estuvimos viendo en ginecología, ¿verdad? Entonces ocurre ese tipo de LH para que ocurra a su vez la ovulación. ¿De acuerdo? Y pasa toda esta transformación que genera la progesterona a nivel del endometrio para regular para esa anidación, y que cuando no ocurre, entonces se descapa y hacemos el reseteo nuevamente, ¿okay? Y se limpia todo. Bueno, entonces tenemos que justamente esa función endocrinológica ya la estuvimos viendo en ginecología con bastante profundidad con respecto entonces a lo que era la fase folicular y la fase lútea, ¿se acuerdan? Y todos los cambios que iban ocurriendo entonces en el ovario. Todo esto queda durante el embarazo silente. Por eso el embarazo se considera como una pseudomenopausia. ¿Bien? Porque el control hormonal va a estar bajo el comando de ¿qué? De la placenta, exactamente. Va a estar bajo el comando de la placenta y bueno, ya la doctora
Sabina les conversará al respecto. Bien. Entonces tenemos que estos órganos genitales internos van a estar en lo que denominábamos en la clase pasada la pelvis menor. ¿Okay? Esa pelvis menor que va a estar entonces justamente por debajo de la línea innominada va a contener esta estructura, que igualmente van a estar interactuando con la parte terminal del intestino resuelve la parte del recto sigmoide, ¿verdad? Por la parte posterior y por la parte anterior de la vejiga. ¿De acuerdo? Además de eso, bueno, obviamente tenemos las asas intestinales delgadas hacia la parte superior y tenemos también los uréteres que van descendiendo con respecto a lo que es el sistema urinario para finalizar en la vejiga, ¿verdad? Y justamente cuando les mencionaba el alineamiento ancho y los problemas con la arteria es que justamente ellos van a tener una relación muy importante a nivel del tercio inferior, ya que en relación con la parte del cuello, entonces se recusa la parte terminal del uréter con la arteria uterina. Entonces acá pudiera ser un punto en donde podría lesionarse el uréter, ¿okay? En una de estas complicaciones hemorrágicas que pudieran presentarse en una cesárea. Entonces siempre tenemos que estar vigilantes y atentos con eso. Igualmente, también puede haber una lesión incidental en la parte anterior, en la vejiga, o inclusive en las asas intestinales. Pasa que en oportunidades puede haber entonces un proceso inflamatorio pélvico que pueda generar entonces un síndrome adherencial que en oportunidades hace que lo que normalmente debería ser todo así anatómico, por plano, bello, precioso, que no pueda ir llevándolo poco a poco y que va a ser el procedimiento clásico para enseñar al regulo, puede convertirse en toda una pesadilla, ¿ok? Y normalmente entonces esa incisión segmentaria que les comentaba no se puede hacer, se hace entonces en corporal, obviamente eso implica mayor pérdida de sangrado y pierde la emoción, bueno, se cambia la emoción de lo que es el nacimiento por el estrés que tienen, por el hecho de que la paciente se puede complicar en diversas circunstancias, ¿okay? Pero la intención es entonces estar atentos a todos estos órganos que van a estar vecinos, interactuando con los órganos genitales internos y que pueden ser susceptibles de lesión en un momento determinado cuando estamos llevando a cabo el procedimiento de cesárea. ¿De acuerdo? Y bueno, entonces mencionábamos la arteria uterina como una de las principales que evidentemente nos va a permitir la irrigación de este órgano, el útero. ¿De acuerdo? ¿De dónde deriva la arteria uterina? ¿De cuál segmento? El segmento del tronco anterior de la arteria interna, ¿ok? Que se derrama de quién? ¿Qué rama de qué? De la aorta, ok, de la aorta, perfecto. Y junto con la arteria ovárica, que es rama de, es una rama directa de la aorta, son los dos principales vasos que nos van a dar entonces la irrigación de estos órganos internos, ¿verdad? Que tenemos entonces que hacen un circuito, ¿okay? Circuito que va a permitir que junto con el tronco posterior de la arteria ilíaca interna, entonces permita que cuando se presenta una circunstancia de hemorragia, como vamos a hacer una ligadura, por ejemplo, de la uterina, inclusive una ligadura de la hipogástrica, sí que haya entonces isquemia, necrosis de los órganos, ¿okay? Porque justamente entonces nos realiza todo ese circuito que va a permitir que la irrigación pueda mantenerse, ¿de acuerdo? Y bueno, y así como hay arterias, obviamente también hay venas, ¿verdad? Y esas venas entonces van a llevar la sangre de retorno, solamente que tenemos una diferencia con respecto a la vena ovárica derecha con respecto a la izquierda, enlazada. Creo que la izquierda es la que se va a drenar en la vena renal, la que la derecha
se va a posicionar directamente en la hora. Muy bien, perfecto. Y eso es un detalle importantísimo que tenemos que tener presente cuando hay entonces problemas técnicos, ¿ok? A nivel de los órganos pélvicos. Cuando tenemos entonces una sepsis desde el punto de partida ginecológico, ese detalle que nos comenta el compañero es sumamente importante a tenerlo presente, ¿ok? Porque entonces nos puede comprometer el riñón izquierdo. ¿De acuerdo? Entonces, ojo con eso. Bueno, básicamente entonces esto es los elementos que queríamos tener presentes con respecto a lo que es anatomía blanda de la pelvis en relación con esto, como les dije en la primera clase, no es anatomía descriptiva, al detalle, como lo vieron en primer año, sino estas situaciones que necesitamos tener presente y recordar cuando en un momento determinado estamos entonces cumpliendo con la atención obstétrica. ¿Correcto? ¿Hay preguntas? Una pregunta. A ver. ¿Un proceso infeccioso puede llevar a fertilidad solo a nivel crónico? A infertilidad. Ajá, A infertilidad. Ajá, infertilidad. Exacto. Sí, se puede. Ajá, y entonces, ¿tú no tuviste en la clase de la doctora Marisol? Sí, pero. O sea, no es ningún mecanismo. Claro, justamente por lo que mencionaba. Bueno, las trompas de Fallopian se excluyen. Ah, no es para eso centro. Ajá, exactamente. O sea, puede haber dos cosas. Una, y que obviamente es lo más frecuente, el hecho de que la autoritamente libre, ¿ok? Se excluye, entonces o el espermatozoide no llega, o si llega y fecunda, entonces haga un ectopia, ¿ok? Que también es otra de las circunstancias que pasa cuando ocurre lo que se llama la recanalización tubaria. Cuando las pacientes entonces se toman de que las liguen y después se consideran a su príncipe azul, entonces tienen que traer la recanalicen. Y lo otro, el hecho, ¿verdad? Que entonces también puede ser que haya una fecundación adecuada, pero haya una endodontitis crónica, ¿ok? Y entonces allí va a haber problemas para la niñación. Entonces puede haber o problemas para la fecundación o para la niñación. Y bueno, y también después, posteriormente, si el cuello está insuficiente por el proceso inflamatorio, entonces hay una pérdida de función. Pero le puede pasar que por una infección, por decir un número, a los 20 años se puede llegar a tener un problema de infertilidad a los 30. Sí, perfectamente. Y si solamente por enfermedad controlada pélvica o también por alguna vaginosis no puede. No, la vaginosis normalmente no lo llevaría a infertilidad, pero sí está comprometida con respecto a lo que pudiera ser una ruptura prematura de membranas o una amenaza de parto. Ah, ok. ¿Me preguntas? No. Bueno, chévere. De todas maneras,